Primero agradecer a los organizadores el que hayan contado con nosotros, agradecerles su presencia y yo al menos sí me gustaría, porque hay muchos mensajes que se van a repetir con respecto al valor de las renovables. El problema del valor de las renovables es que desgraciadamente para nosotros todo el mundo lo reconoce y poca gente luego lo pone en práctica, porque quizás se le olvida muchas veces en el camino y luego tendremos tiempo para pasar por cada uno de los puntos que hemos estado hablando. Y yo creo que cuando hablamos de energías renovables, lo primero que tenemos que hacer es hablar de energía, porque las energías renovables tienen un presente y van a tener un futuro ineludible, porque estamos hablando de la energía primero como un bien básico, universal, limitado y costoso. Y lo que sí nos gustaría es que universal fuera para todos, que limitado no fuera, porque tenemos, como luego veremos, fuentes suficientemente inagotables que no estamos aprovechando, y que es costoso. Cualquier cosa que estemos hablando que sea una transformación de muchos de los elementos tiene que ser obligatoriamente costoso. Y que el entorno energético actual, yo creo que hay que caracterizarlo primero porque la energía, la utilización de la energía está creando un deterioro creciente del medio ambiente, porque estamos consumiendo fuentes cuyo consumo es mayor que su capacidad de regeneración, porque además esas fuentes, como luego veremos, es curioso, el mayor vector que puede ser el petróleo, los 32 países productores de petróleo, ninguno de los 32 primeros son democráticos. Con lo cual la inestabilidad sobre nuestro sistema basado en la energía acaba teniendo un conflicto de futuro importante. Y por último, pues si quieren una propuesta, que afortunadamente ya no es una propuesta de algunos que llevamos defendiéndola a través de la Fundación, sino hasta que ya la hoja de ruta, como antes mencionaba Gustavo, está ya incorporada al 2050. Un pequeño punto. Quizás nos han dicho que los renovables tenemos que estar contentos porque en el 2050 se van a cumplir nuestros planes. Y por tanto, como ya seremos felices en el 2050, ya no nos tenemos que preocupar nada más. Y lo que tenemos muy claro que para llegar al 2050 hay que pasar por el 2015, por el 2020, por el 2025. Y que lo que no podemos hacer es, para llegar al 2050, realizar inversiones e instalaciones que tienen una vida útil que no entra dentro de lo que sería esa planificación energética que estamos hablando. Yo creo que uno de los puntos importantes, y aquí, hombre, es una satisfacción, volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que tenemos un problema temporal. Todo el mundo nos dice, la Agencia Internacional de la Energía, que no es sospechosa, en cuanto al favor de las renovables, la Comisión Europea, que el futuro es nuestro. Y de hecho, la Agencia Internacional de la Energía establece que para el año 2050 tenemos que tener una economía que no sea dependiente fundamentalmente del petróleo. La traducción del gráfico de la agencia en la parte superior derecha se puede ver como hoy día estamos consumiendo, estamos utilizando una tierra que supera con creces su tamaño. La huella en estos momentos es 1,3. En España estamos en el 2 y pico, cerca del 3. Y si seguimos el mismo ritmo, cuando lleguemos al 2050 necesitaremos 2 tierras y media para poder seguir al ritmo que queremos seguir o que estamos ahora. En el caso español hay un dato muy claro. Cada persona necesitamos en el entorno de 7 hectáreas y pico para vivir. Si hacemos cuentas se nos queda el país pequeño. Y si estamos en las ciudades, y es lo que estamos hablando, se nos queda el país fuera de orden. Lo que sí está claro es que las ventajas y lo que todo el mundo está diciendo, vuelvo a repetir a lo que decía, tranquilidad, para el 2050 ustedes no se preocupen, cumpliremos los objetivos. Otra cosa es que en el 2049, si no hemos hecho los deberes, tengamos que cambiar la planificación. Los objetivos que se están estableciendo están en base el 58% al ahorro de energía,
el 17% a las renovables y luego dentro de la agencia se le da un papel importante a lo que sería la captura de CO2 y lo que sería la nuclear. También es verdad que todos estos análisis se han hecho antes del accidente de Fukushima y también es verdad que la agencia ha vuelto a hacer los mismos análisis, le han vuelto a salir los mismos resultados, por eso decía que no era sospechoso en cuanto al apoyo de las energías renovables. Lo que sí está claro es que cuando hablamos de energía, hablamos de energías renovables, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante fuentes de energía no limitadas. Y en este gráfico pueden ver como en la parte inferior izquierda es el consumo de energía del mundo. En amarillo es la radiación solar que recibimos. En azul, la eólica. Y vamos viendo que cualquiera de las renovables sería capaz de abastecer toda la demanda existente a nivel mundial. A pesar de todo eso, seguimos apoyándonos en otros vectores y en otros sectores que creo que no estabilizan o con la cual no estamos jugando con unas reglas de juego de futuro. Como muchas veces cuando uno cuenta su experiencia o cuenta su planificación, la gente se lo puede o no se lo puede creer, yo he optado por traer los objetivos de la hoja de ruta 2050 de la Unión Europea, en el cual establece como ejes de actuación, el primero, el ahorro y la eficiencia, el segundo, la electrificación. O sea, que en España estamos en un 24% dentro de lo que sería la matriz energética, pasar al 39%. Las energías renovables que le dan una horquilla entre el 55 y el 85%. La generación distribuida, al cual me referiré porque estamos hablando que uno de los puntos importantes dentro de lo que sería esa democratización de la energía, ese eje de reinventar el mercado de la energía, es que el consumidor tiene que adoptar un papel activo, no solo por gestionar la demanda. En estos momentos y con las fuentes que tenemos sería más lógico gestionar la demanda que gestionar la oferta en la mayoría de los casos. Luego volveremos a algunos ejemplos y a algunas planificaciones de lo que sería la generación distribuida. Ahora, volviendo al caso español, porque hemos visto que todos nos apoyamos. ¿Qué pasa en España? Hablando de energía, España es uno de los países de la Unión Europea. Tenemos el 80% de dependencia de fuentes de energía del exterior, que nos cuestan en un entorno de 50.000 millones de euros al año, que nunca, mejor dicho, quemamos y contaminamos. No tenemos otras fuentes de energía. Por otro lado, España es una isla física, en el cual, a pesar de todos los acuerdos de Barcelona, que el 10% de la potencia que hizo la Unión Europea tendría que tener capacidad de conexión con el exterior, nos encontramos que en estos momentos no superamos el 2%. Y que la energía eólica, por ejemplo, está en el entorno de una potencia instalada de 10 veces la capacidad de evacuación hacia el exterior. Piensen que en España hay unos 2.400 megavatios entre Marruecos, Portugal y Francia, y Alemania tiene 8.500 megavatios. Nuestro sistema es débil en capacidad de comunicación, en capacidad de gestión de la energía. Pero somos un país que tenemos una de las mayores intensidades energéticas de toda la Unión Europea. Nuestro consumo por unidad de PIB supera con creces la media europea. Y lo que no se dijo en la anterior presentación del balance energético del año pasado es que España le subió la intensidad energética un 2,3% a pesar de que el PIB fue plano. Tenemos una matriz energética absolutamente fuera de gestión. Y ese es un punto importante. No podemos demandar más energía de la que demandan nuestros vecinos o nuestros competidores para la misma unidad de PIB. En emisiones, efectivamente, este año hemos bajado un 8%, desgraciadamente más por la crisis que por las iniciativas, y lo único que hemos cumplido por la presencia de las renovables en la matriz eléctrica es que hemos pasado en 5 años de 425 toneladas de CO2 por gigavatio hora producida a 247 toneladas de CO2. El siguiente punto
es algo con lo que nos estamos encontrando todos los días. Y es que, a lo cual luego me referiré, España ha carecido de planificación y de política energética. No en las 2 legislaturas anteriores, en las anteriores tampoco. Y si analizamos qué es lo que ha pasado en España del 2005 al 2010, podemos ver cómo se han incrementado en 27.000 megavatios de potencia. 27.000 megavatios de potencia. Cuando ustedes pueden ver el cuadro de la parte derecha, la generación de esas centrales entre el 2005 y el 2010 hay una diferencia aproximadamente de unos 12.000 gigavatios hora. Casualmente lo que hemos exportado estos años vía nuestra interconexión exterior. Es decir, hemos instalado 27.000 megavatios más y no hemos incrementado la demanda. ¿Por qué? Pues porque en cierta manera había planes de generación de renovable y planes o no planes de generación de energía convencional. Y ahora tenemos un problema. Tenemos un problema porque nuestro parque térmico funciona la mitad del tiempo que el parque térmico de Alemania. Y el que invirtió en térmica dirá, yo tengo que recuperar mis inversiones. Y el que quiere invertir en renovable dirán, oiga, que usted no cabe. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Al final, pues quizás en la última transparencia se puede ver cómo lo estamos resolviendo, pero la verdad es que estamos en una situación compleja. Por otro lado, nos encontramos con que si analizamos cómo es la demanda en España y cómo es la oferta, como todo, la oferta es centralizada o en grandes centrales y la demanda está en puntos de consumo donde está, pues nos encontramos que hay una desligazón total y absoluta entre generación y demanda. Y alguien, si quisiera apoyar las renovables, podría decir, hombre, ¿y por qué no existiendo fuentes de energía renovables en todos los puntos de consumo no favorecemos el que el consumidor pueda generar parte de su energía? Afortunadamente, en el último viernes, como suele ser habitual en materia de energías renovables, en el 2004, el último viernes de las elecciones, se aprobó el 436, magnífico decreto por parte del PP. El último viernes se aprobó el Real Decreto de Conexión de Pequeña Potencia, que viene a decir o abrir la posibilidad, hoy en desarrollo y queda 4 meses de desarrollo, de que se podrá saldar y se podrá trabajar consumiendo y vendiendo, lo que, como decía Gustavo, es la generación distribuida y qué va a ser el futuro de todo el esquema que nosotros estamos hablando. Ese esquema dentro de la generación distribuida y dentro de una curva que se publicó por parte del IDAE en lo que sería la evolución de las tecnologías renovables, nos encontramos que llegará un momento en que las tecnologías renovables acabarán cortando, acabarán siendo más baratas en generación que la propia oferta de energía. Volveremos a tener un problema, porque si no regulamos cuál deben ser los peajes, los costes de acceso y el sistema entre generación y consumo, volveremos a tener el mismo problema que estamos teniendo ahora con el exceso de capacidad que tenemos instalada. Problema que se deriva por una nula política energética. Porque aquel que tiene que regular no regula, aquel que tiene que mandar no manda, aquel que tiene que diseñar no diseña. Ni lo ha hecho ni lo hizo. Esperemos que en un futuro las cosas vayan cambiando. Y aquí se puede ver cómo el propio IDAE establecía en la primera versión, porque en la segunda versión se le dio un empujoncito a que todo cayera después del 2020, a efectos de que como el 2020 era la planificación que teníamos y si lo prolongábamos antes habría que tomar decisiones, pues vamos a dejarlo después del 2020, que así no hacemos daño a nadie. Y en ese punto se puede ver cómo hay elementos de corte, hay 3 curvas, la primera que sería cuál es el coste de generación y la segunda que sería cuál es el coste del consumidor, bien en TUR o bien en precio medio de final de usuario. Lo que sí está claro es que cualquier sistema, y el sector eléctrico el primero,
está analizando que la generación distribuida debe ser uno de los futuros. Pero nos enfrentamos con algo curioso. Es decir, si yo recuperé pues unas curvas de hace 20 años o 20 y tantos años, en el cual existía un paralelismo entre lo que sería la telefonía y la generación de electricidad. La sustitución de la telefonía fija hacia la telefonía móvil y la sustitución de las grandes centrales a la generación distribuida. En la telefonía se ha cumplido a rajatabla. La curva de arriba o el gráfico de arriba se ha cumplido. El de abajo, como es un PowerPoint, lo único que tengo que hacer es cambiarle la escala. Y donde pone 1995 pongo 2010 y seguiré pensando que dentro de 15 años la generación distribuida igual le queda una oportunidad. ¿Por qué no? Si estamos pensando al 2050 siempre, no tenemos ninguna dificultad. Lo que sí está claro es que este modelo y que este desarrollo va a ser una realidad que habrá que regular. Y si no lo regulamos, volveremos a tener los mismos conflictos. Hablábamos de valor. Pues yo no me voy a referir exclusivamente a si bajamos el precio del pool o si no bajamos el precio del pool. Yo creo que lo importante de las energías renovables es que generamos tecnología, creamos industria, generamos valor, creamos empleo y en cierta manera es la única tecnología energética que tiene un factor de multiplicador aproximadamente del 1,7 de que cada unidad de PIB directa que crea un 70%, 0,7 de PIB indirecto. Y tenemos que este desarrollo, con los distintos modelos que ha podido haber en España, se ha iniciado una industria floreciente, real. No es la que nos gustaría a muchos, fundamentalmente porque los desarrollos no se han llevado a cabo como se tenían que desarrollar. Y hay algunas cosas sobre las que tendríamos que discutir. El primer punto fue un trabajo y una idea que desde la Fundación estuvimos defendiendo, que era la corresponsabilidad del resto de energías con respecto al apoyo de las renovables. Este es el típico caso que en una universidad que dan temas fiscales suspenderían al profesor y a todos los alumnos. Resulta que lo que queremos favorecer, que es la electrificación, que es la no emisión, es el que tiene que soportar todos los costes de su propio desarrollo. El 20-20-20 famoso de la Unión Europea dice que toda la demanda final, un 20%, tiene que ser con energías renovables. Prácticamente el único que está haciendo el esfuerzo es el sector de la electricidad, los consumidores de la electricidad, que para favorecer su desarrollo están soportando esa curva de aprendizaje a la cual nosotros queremos llegar para ser competitivos, mientras que sectores como petróleo, gas, carbón, etcétera, no lo están soportando. Esto conseguimos que en la subcomisión del Congreso de Energía se incluyera. Ahí se ha quedado. Está por escrito y está en la cabeza de muchos, no está en la práctica de nadie. Este es uno de los primeros problemas. Y ya para acabar, y dado que estoy en la Fundación Mapfre y todos al menos le tenemos un especial recuerdo porque por su labor hacia la cultura, hacia el arte, pues dentro de lo que serían los grandes artistas que España ha tenido y para darles algunas conclusiones, pues el otro día se me ocurrió como reflejo, fiel reflejo de lo que es la realidad española, elegir un cuadro de un paisano mío que es Goya, en el cual es el duelo a garrotazos. Esta es el sistema, la realidad energética española. Quizás porque a lo mejor o no cabemos todos o no hay espacio para todos. Pero a partir de este duelo a garrotazos sí me gustaría hacer algunos paralelismos. Bueno, hay un punto muy interesante del cuadro y es que los dos contendientes están hundidos hasta las rodillas, seguramente para que no se puedan mover y nadie se escape. Pero creo que es una realidad que el sector energético es cautivo de una nefasta política energética. Y en esto me quiero referir específicamente a que las energías renovables no se han desarrollado más porque no hemos tenido política energética. Y me vas a perdonar, Gustavo,
la anterior legislatura ha sido una legislatura para las renovables nefasta. Y me voy a explicar por qué. Primero, porque el plan de energías renovables se perdió una magnífica oportunidad. Segundo, porque la eólica, que era un sector en España puntero, hemos conseguido que nuestros fabricantes no vendan nada en España. Y afortunadamente el sector eólico se opuso a que saliera un decreto que hubiera sido su certificado de defunción. En la fotovoltaica hemos conseguido hacer retroactividad, que lo que teníamos de compromisos futuros no se pagara. Pero retroactividad porque hubo una mala regulación, porque hubo un error regulatorio. Y yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que de pronto alguien desde la administración dice: todo aquel que compre una cajetilla de tabaco se le entregarán 500 euros. Y esto se corre. Y la gente va a los estancos. Y al cabo de un año dicen: el déficit presupuestario español por los 500 euros por cajetilla es del 12% del PIB. ¿Quién tiene la culpa? El tabaco. El tabaco. Porque si no hubieran dado una cajetilla de tabaco por cada 500 euros, no habríamos llegado al déficit que hemos llegado. Esto es lo que le pasó a la fotovoltaica. Y como los renovables también tenemos, en cierta manera, que hacer autocrítica, también le ha pasado a la termosolar. Y cuando hablamos de una preinscripción de 2.500 megavatios, y yo he hecho de menos algo, y es que me gustaría que el megavatio número 2.499 tuviera unos costes de generación al sistema inferiores al megavatio número 1, porque significaría que el compromiso entre el sector renovable, entre el sector industrial y la planificación energética ha servido para algo. Yo llevo 30 y muchos años dedicado a las renovables. Siempre he creído en las renovables, lo que muchas veces no he creído en la gente que veía en las renovables como un negocio muy lucrativo y muy interesante. Muchas gracias.